Juan capítulo 1, versículo 10 al 12, vamos a estar leyendo y hemos titulado a este tema: Amar a tu prójimo es amar a Jesús. Y vamos a mirar precisamente lo que nos dice la palabra. Juan capítulo 1, versículo 10 nos dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. A los suyos vino, este era el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta mañana comenzamos con este tema mirando precisamente, centrándonos en este punto del versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hablábamos del riesgo y del peligro de que la historia se siga repitiendo. En el tiempo pasado, los suyos era el pueblo de Israel, con los que estaba tratando Dios, a los que vino el Señor Jesús, con los que trató, a los que ministró, a los que llegó para cumplir un propósito maravilloso en sus vidas, era el pueblo de Israel. Pero ahora los suyos ya no son el pueblo de Israel, no porque sean un pueblo desechado, no, sino porque en este momento no hay un trato de Dios con Israel como nación. Hay un trato de Dios con todo el gentil que somos nosotros, todos aquellos que no pertenecemos a la nación de Israel. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de esa gran multitud que Juan miró, que nadie podía contar, de toda nación, pueblo, tribu y lengua, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Somos los redimidos por la sangre de Jesús, somos la iglesia del Cordero, somos con los que el Señor está tratando en este tiempo. Somos a los que Cristo viene en este tiempo. No está tratando, repito, con Israel, no está viniendo a ellos en este tiempo. Vino a ellos hace cerca de 2000 años, se cumplió esta palabra en ellos, pero ahora se está cumpliendo en nosotros. Ahora viene a nosotros, ahora trata con nosotros, ahora nos habla a nosotros, ahora nos ministra a nosotros. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo, a través de la gracia, a través de su misericordia, buscando salvarnos, alcanzando al mundo entero, al gentil, a las naciones que no son israelitas, porque es nuestro tiempo. Pero así como dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Corremos el riesgo de que se siga cumpliendo la historia, se siga repitiendo, mejor dicho. Y así mismo como el pueblo de Israel, a ellos vino y no le recibieron, también nosotros, de alguna manera, venga a nosotros y no le recibamos. Alguien dirá: ¿y cómo no le voy a recibir, hermano? Si él viene a mí, yo sí le recibo. Bueno, eso decimos, pero en verdad muchas veces él viene a nosotros. Él quiere tratar con nosotros, él quiere ministrarnos, él quiere cambiarnos, él quiere hacer tantas maravillas en nosotros, y muchas veces no le recibimos. Pero ¿por qué no le recibimos? ¿Por qué no le recibió el pueblo de Israel? Por una simple razón: no le recibió porque no le conoció, no le reconoció. Ellos no le reconocieron como el Mesías, no se dieron cuenta quién era. El Señor les dijo: si ustedes se dieran cuenta quién está en medio de ustedes. Salomón dice, estaba ya un gran hombre y venían desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y de cierto les digo, uno mayor que Salomón está en medio de vosotros. Aleluya. Pero no le reconocen, no lo descubren, no buscan darse cuenta quién es el que está en medio de vosotros. Aleluya. Entonces, de alguna manera, nosotros, repito, podemos repetir la historia si no tenemos cuidado. Y hablamos de 3 puntos, que solamente estoy entrando en el primero por el momento, como de alguna manera no reconocemos a Jesús. Una de las maneras por las que no reconocemos a Jesús es porque Él no se presenta como nosotros esperamos que Él se presente. Nosotros esperamos que, yo quiero que Jesús se presente, y quiero que se presente con poder, con grandeza, con milagros, haciendo esto, haciendo lo otro, que haga lo que yo le digo, que cumpla lo que yo le pido. Y tenemos nuestra ideología
de cómo es que Jesús se debe de presentar para que nosotros lo reconozcamos y para que lo recibamos de esa manera. Pero la realidad es que Jesús comúnmente no se presenta a nuestras vidas como nosotros esperamos o expectamos que Él se presente. Y muchas veces anda a nuestro alrededor y nosotros ni en cuenta lo ignoramos, lo menospreciamos, lo tomamos como un extraño porque no lo reconocemos. ¿Y quién es ese fulano? ¿Y quién es ese extraño? ¿Y quién es este forastero que camina con nosotros y que no sabe lo que ha pasado acá en Jerusalén y que está preguntando qué es lo que hablan en el camino a Emaús? Entonces, siempre que hay ¿qué diremos? Ojos velados en el corazón de una persona y no reconoce a Jesús, es porque Jesús no se está presentando como la persona esperaba. El pueblo de Israel esperaba que Jesús se presentara como un poderoso conquistador, un David, un guerrero, un Salomón, un Sansón que derribara a los romanos y fuera un poderoso Mesías, un poderoso Salvador, superior a Sansón, superior a todos los hombres grandes del ayer, a los jueces, a los profetas, a los reyes, y que de esta manera trajera gran liberación, que se sentara con poder y autoridad en el trono de Israel. Sin embargo, no vino a ser un poderoso rey humano como lo esperaban, no vino a ser un poderoso conquistador humanamente como lo esperaban. Fue un humilde carpintero, naciendo en un pesebre, creciendo como un carpintero, un hombre que aparentemente, dice la palabra del Señor, que era tan común y tan simple que cuando Judas lo iba a entregar no lo distinguían entre los demás. Tuvo que darle señal Judas a los sacerdotes y decir: aquel a quien yo le dé un beso, ese es el maestro. Él se parecía tan común a los demás, no andaba muy con ropajes especiales, con una pompa especial, no andaba con guardias de seguridad, no andaba tan simple como cualquiera de nosotros que no lo reconocían. Pues quiero decirle, Jesús sigue andando entre nosotros, sigue moviéndose entre nosotros, y muchas veces no lo percibimos, no lo reconocemos y no podemos recibir a quien no reconocemos. Repito, mientras no reconozcamos a Jesús, seguiremos ignorándolo, seguiremos tratándolo como un extraño, seguiremos tratándolo como un forastero, seguiremos tratándolo con indiferencia, seguiremos siempre con esa actitud negativa hacia Él y nos perderemos todas las bendiciones que Él trae para nosotros. Porque quiero decirle, cuando Jesús se presenta, no viene con las manos vacías, aleluya. Cuando Él se presenta, viene con las manos llenas de bendición, de gozo, de fortaleza, de sanidad, de obras maravillosas, de transformaciones para nuestra vida, de liberación y de tanta cosa hermosa que Él quiere hacer en nuestra vida. Él no se presenta con las manos vacías. Siempre que había un lugar donde alguien le reconocía, donde una mujer de flujo de sangre le reconocía y extendía la mano y le tocaba, diciendo: este es el poderoso de Israel, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana de este azote. Se era sana del azote, eran libres de las opresiones, eran restaurados, eran bendecidos, porque todo el que logre identificar y reconocer al maestro saldrá bendecido, saldrá transformado, saldrá edificado, mirará la gloria de Dios sobre su vida, porque ha identificado, ha reconocido al Rey de los cielos. Entonces Israel no le recibió porque no le conoció, no le reconoció, si usted quiere. Es decir, ¿quién es este? ¿Quién se cree que es? Aun cuando hacía milagros. ¿Que no es este el hijo de José y de María? ¿Que no son sus hermanos fulano y sutano y mengano? ¿Que no lo vimos crecer en Nazaret? ¿Que no acaso sabemos quién es Él? Es el carpintero, el hijo de José. Sabemos quién es. Es un hombre común y corriente. No es nadie especial. Solo miraban lo humano. Repito, porque ellos esperaban que el Mesías, que el Salvador, que el Rey de la Gloria vendría de otra manera, aparecería de otra manera. Pero Jesús, repito, comúnmente no aparece como tú quieres que aparezca, no aparece como yo me imagino que tiene que aparecer. Aparece como a Él le place aparecer, cumpliendo su propósito en nuestras vidas y obrando maravillas en nuestro caminar y en nuestro corazón, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén, mis hermanos.
Vamos y entremos entonces en nuestro tema más a fondo. Venga conmigo y leamos qué dice Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Veamos esta hermosa y linda parábola. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote como por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vea qué maravilloso. Analicemos este pasaje tan lindo, que tiene tanta enseñanza, tan rica y tan especial. En este pasaje miramos que al Señor Jesús se le acerca un intérprete de la ley, un hombre conocedor de la ley, y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le resume con 2 palabras, con 2 mandamientos, lo que tiene que hacer. Ama al Señor tu Dios, o mejor dicho, le pregunta, ¿qué es lo que lees en la Escritura? Pues tengo que amar al Señor mi Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón, y a mi prójimo como a mí mismo. Y el Señor le dice, bien has dicho, haz eso y hallarás la vida eterna, porque en eso se manifiesta, se cumple toda la ley y los profetas, amén, en que amemos a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero luego dice que este hombre, por tentarle, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? O sea, como poniéndolo a prueba. Y el Señor le habla de una parábola y comienza a explicarle y a decirle, le comienza a hablar de un hombre que fue golpeado, que fue asaltado. Del versículo 30 dice, respondió Jesús y dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Detengámonos un poquito ahí. Miramos que este hombre está preguntando primero por cómo tener la vida eterna. El Señor dice, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, suena bien. ¿Y cuál es mi prójimo? Y le comienza a hablar el Señor de este ejemplo que le pone, de esta historia que le cuenta, y le comienza a manifestar y a describir cuál es el prójimo, la importancia de amar al prójimo. Es lo que estuvimos aún mirando nuestro tema en la mañana, de cómo Jesús se presenta muchas veces. La primera forma como se presenta nuestra vida y no le reconocemos es a través de nuestro prójimo. Tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer, fui forastero, no me recibiste, estuve enfermo, no fuiste a verme. Toda la necesidad que el hombre pasa, ahí se presenta Jesús, ahí se da a conocer Jesús, y el hombre no lo reconoce, no lo ubica. En este caso, el Señor le comienza a hablar de esta historia de un hombre que fue asaltado, fue golpeado por unos ladrones. Dice, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto.
quiero decirle, mi hermano, nosotros muchas veces buscamos a Jesús o queremos encontrar a Jesús en el éxito, y en veces donde más se manifiesta Jesús es en el dolor, en la tristeza. Queremos encontrarlo cuando todo va bien y que haya de abundancia y que haya que todo nos salga bien, que todo sea de maravilla. Y en veces donde más encontramos a Jesús es donde hay dolor, donde hay quebranto, donde hay necesidad. Es donde Jesús está más presente, se manifiesta más de cerca, en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de la tristeza, en medio de la soledad. Es donde el Señor se hace presente, es donde el Señor se descubre, es donde el Señor quiere que lo identifiquemos más de cerca. Pero en veces nosotros humanamente pensamos: sí, el Señor está conmigo si todo me sale bien. El Señor está conmigo si no sufro ninguna penalidad. El Señor está conmigo si tengo mucho dinero y tengo salud y tengo esto y tengo lo otro. Pero ¿qué si viene el problema? ¿Qué si viene la enfermedad? ¿Qué si viene la necesidad? ¿Qué si viene el quebranto en una área o en otra de nuestra vida? A este hombre, dice la palabra, que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. La Biblia dice que estos ladrones despojaron e hirieron a este hombre y le dejaron medio muerto. La Biblia dice que el ladrón ha venido para matar, para robar y para destruir. Nos despoja de nuestros bienes, nos quiere matar, nos quiere destruir. Eso es lo que hace el ladrón, que el Señor lo reprenda. Mas Cristo dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Rey. Pero mi primer punto es este: a Jesús no solamente lo encontramos, repito, cuando hay alegría y gozo, sino cuando hay lágrimas y hay dolor. No solamente lo encontramos cuando recibimos de todo, sino aún cuando somos despojados de todo. Es decir, cuando nos encontramos en la vil miseria, cuando perdemos, cuando sufrimos, cuando batallamos, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos la salud, cuando perdemos diferentes cosas. Ahí es cuando el Señor más cerca está de nuestra vida. El diablo querrá decirle al hombre, al cristiano sobre todo: oh, mira, tu Dios te ha dejado. Ahí está donde está tu Dios. ¿Por qué estás pasando por esto? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué, si eres hijo de Dios, te pasa esto a ti? Y tienes este problema y tienes esta necesidad y te enfermaste y te pasó aquí, te pasó allá. ¿Por qué, si Dios está contigo? Es que el hecho que Dios esté con nosotros no significa que no va a haber situaciones difíciles, pero sí significa que por difíciles que sean, Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos, sino estar con nosotros, revelarse a nuestra vida en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de la tristeza. En esos medios es cuando más se descubre y se revela el Señor, cuando nos atrevemos a creer en Él, a confiar en Él, cuando le abrimos el corazón a nuestro Rey. En esos momentos, en esos medios, es cuando más cerca lo miramos de nosotros. Porque en un sentido figurativo, ese buen samaritano no es el levita, no es el sacerdote, no es la religión, no es la ley, no es nadie de todo eso que nosotros esperábamos que iba a ser quien nos iba a ayudar, sino es Cristo Jesús, el que nunca falla, el que nunca nos abandona, el que siempre nos levanta del camino cuando la gente nos desprecia, cuando nadie nos atiende, cuando nadie nos apoya. Él ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los siglos, y yo te levantaré. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Bendito el nombre poderoso del Rey de la Gloria. Aleluya. Dele ese aplauso al Dios de los cielos en esta hermosa y linda noche. Bendito su nombre. Entonces dice que cayó en manos de unos ladrones este hombre. Este hombre nos representa a nosotros, representa el sufrimiento de la humanidad, atacado por los ladrones espirituales, Satanás, sus demonios, que el Señor lo reprenda. Los ladrones
humanos, físicos, quizás podríamos decir de la enfermedad que nos roba la salud, que nos quiere robar esa libertad física para desarrollarnos, y viene a querer invadirnos muchas veces, y muchas veces nos deja tirados, nos deja en cama, nos deja medio muertos, ahí tirados, que en veces parece que nadie se interesa por ayudarnos en los momentos más difíciles. La persona enfrenta esos momentos casi siempre solo, sola, porque aunque haya en ocasiones una persona que te ayude, la persona se cansa, la persona dice: ya estuve una hora ya ayudándolo, ya me cansé, ya me dio sueño, ya me voy a dormir. Y aquella persona que está batallando y sufriendo sigue lidiando con el dolor, con el problema, con el sufrimiento, sigue ahí batallando. Pero aunque tu esposo se cansó, tu esposa le ganó el sueño y se durmió, tus padres no estuvieron ahí toda la noche velando contigo, pero hay uno que no se adormecerá, hay uno que no se cansará, hay uno que siempre estará ahí para ayudarte. Es el poderoso de Israel, aleluya. Es el Dios de los cielos. Él es el que ha prometido revelarse en medio del dolor, llegar a tu auxilio cuando más necesitado estás. Y repito, en veces es cuando parece que lo sentimos más lejos, parece que es cuando más retirado está de nosotros. ¿Dónde está el Señor? No lo siento, mi carne está dolida, estoy cansado, me siento afligido, no me siento apoyado, me siento solo, me siento olvidado. Pero ahí está el Señor recogiéndonos, levantándonos, animándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, poniendo su mano sobre nosotros. Y si abrimos el corazón un poquito, por lo menos comenzaremos a descubrirlo y a decir a un personaje: sentí, percibí que no estaba solo toda la noche, percibí la presencia de alguien especial, percibí una paz especial, percibí gozo en medio de la enfermedad. Solamente sucede eso cuando la presencia del Rey de los cielos nos visita en medio del dolor, nos visita en medio del problema, nos visita en medio de la angustia. Ahí está el Rey de los cielos para sostenernos y levantarnos. Bendito el nombre del Señor. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. ¿Quién es el sacerdote? ¿O qué representa el sacerdote? El sacerdote representa, si usted quiere, la religión. La religión, o sea, la religión lo va a mirar ahí muriendo si pasa de largo y no lo auxilia, porque no tiene poder para hacerlo, no tiene amor para hacerlo, no tiene compasión para hacerlo. La religión no ayuda al hombre, sino que es solamente Cristo Jesús el que se compadece de la condición del hombre, de la necesidad del hombre. Es aquel que restaura, es aquel que se detiene, es aquel que no solamente mira la condición del hombre y pasa de largo diciendo: pobrecillo, a ver cómo le va, a ver cómo sale, o quién sabe qué andaría haciendo malo para que le pasara eso. Entonces el sacerdote dice que pasó y lo vio y pasó de largo. Luego dice el versículo 32: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita representa igualmente, si usted quiere, la ley, los levitas, los sacerdotes, todo aquello que viene desde el tiempo de Moisés, que encierra lo que es el espíritu de la religión, juntamente con el sacerdote. No miramos que se detuvo a ayudarlo, no miramos que hubo misericordia, no miramos que hubo compasión, no miramos que se detuvieron siquiera a ver cómo estaba aquel hombre, sino que simplemente pasaron de largo. Esa es la condición del hombre y de la mujer que no reconoce a Jesús, que no reconoce al Señor en medio del dolor de una alma necesitada, de una persona dolida, de un herido, de un golpeado, de un ultrajado, de un despojado.
por los ladrones de la vida, por los ladrones de la enfermedad, por los ladrones económicos, por el medio que sea que haya despojado a aquella persona, cuando simplemente miramos la necesidad y decimos pobrecillo y pasamos de largo y dejamos a aquel pobre moribundo ahí, entonces estamos haciéndonos indiferentes al dolor, a la necesidad. Y ahí es donde íbamos a encontrar a Cristo. Allí es donde se revela Cristo muchas de las ocasiones. Allí estaba Cristo esperándonos para manifestarse a nuestras vidas y obrar maravillosamente en nuestras vidas a través de aquella necesidad o a través de aquel necesitado, podríamos decirlo, como en este caso el fariseo. Y repito, cuando nosotros en la vida aprendemos a caminar simplemente mirando la necesidad y pasando de largo, nos parecemos mucho a los sacerdotes y a los levitas de este pasaje, de esta historia. Y cuando nosotros tomamos la actitud del sacerdote y del levita, vamos a profesar estar conociendo a Dios, porque ellos profesaban conocer a Dios, ellos profesaban servir a Dios. Los sacerdotes y los levitas eran los mayores servidores de Dios a través de todo lo que hacían, cantando, sirviendo, ministrando como sacerdotes. En todo el oficio que hacían, levitas y sacerdotes eran los dos conjuntos, por así decirlo, que mayormente se conocían porque eran los servidores de Dios. Pero los servidores de Dios no estaban reconociendo al Señor que se quería manifestar en aquella necesidad, en aquel enfermo, en aquel sediento, en aquel hambriento, en aquel golpeado, en aquel herido, sino que solamente lo vieron y pasaron de largo. Repito, analicemos nuestra condición nosotros. ¿Cómo estamos caminando? Miramos a Jesús. ¿Por qué digo miramos a Jesús? Alguien dirá, hermano, era allí un hombre que estaba golpeado, no era Jesús. Sí, pero la palabra dice, por cuanto ayudaste a aquel pequeñito mío, aquel necesitado, no lo hiciste por él, lo hiciste por mí, dice el Señor. Era yo manifestándome en aquella necesidad, era yo manifestándome en aquella condición, era yo queriendo revelarme a tu vida a través de aquel golpeado y herido y lastimado, para ver si te acercabas a mí y yo revelarme a tu vida de una manera especial. Pero nosotros muchas veces no reconocemos a Jesús y nos quedamos como el levita y el fariseo, sirviendo religiosamente a Dios, pero indiferentes al dolor, a la necesidad, que es donde Jesús mayormente se presenta, mayormente se manifiesta, mayormente se revela y mayormente se glorifica en nuestras vidas de una manera maravillosa. Cuando nos detenemos, cuando percibimos a Jesús en medio de esa situación, en medio de esa necesidad, en medio de ese dolor, en medio de esa condición. El versículo 33 sigue diciendo: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Qué maravilloso, fue movido a misericordia. Eso de ser movido a misericordia es como decir, fue movido a compadecerse, a sentir compasión, a sentir amor por aquel desvalido, por aquel herido, por aquel golpeado, por aquel lastimado, moribundo que estaba ahí tirado. Y dice la palabra que fue movido a misericordia. Cuando una persona comienza a ser movida a misericordia, comienza a ser movida a sentir bondad, a sentir piedad, a sentir amor, a sentir gratitud a Dios y detenerse a ayudar al necesitado, ayudar a aquel golpeado, a aquel moribundo. Y allí miramos este buen samaritano, que repito, ese buen samaritano
el Señor nos pone el ejemplo de que nosotros debemos de ser como ese buen samaritano. Pero ese buen samaritano realmente lo está representando a Él, que es el único que se presenta en la vida del hombre en ocasiones de las maneras más raras, de las maneras como menos nos imaginamos, porque cualquiera se imaginaría: el sacerdote me va a ayudar o el levita me va a ayudar. Pero este samaritano, judíos y samaritanos no nos llevamos entre sí, había un pleito ahí, se miraban con indiferencia, pero fue el samaritano el que fue movido a misericordia. Cuando nosotros somos movidos a misericordia, estamos siendo movidos por Dios para encontrarnos con Él, para descubrirlo a Él. Todo hombre y mujer que es movido a misericordia, el ser movido a misericordia, está encauzándote el Señor en la dirección correcta para que se te abran los ojos y te encuentres con el Señor y descubras al Señor y se te revele el Señor en las ocasiones que menos te imaginabas, en los lugares que menos te imaginabas, en las situaciones, en las condiciones que nunca te imaginabas. Ahí se te revelará el Señor y dirás: nunca me imaginé encontrar a Jesús acá, nunca me imaginé mirar la gloria de Dios acá, nunca me imaginé ser bendecido por Dios a través de esta situación que me pasó acá, a través de ayudar a este forastero, a aquel otro que nada que ver con lo que yo me imaginaba. Entonces, el ser movidos a misericordia, cuando nuestro corazón es movido a misericordia, nuestro corazón es encauzado en el camino correcto, en dirección a donde está el Señor esperándonos para revelarse en nuestras vidas, descubrirse en nuestra vida y manifestar su gloria, su poder en nosotros o a través de nosotros, ayudando a alguien más o siendo bendecidos a través de alguien más, obrando de muchas maneras. Pero ahí es donde comenzamos a tener la revelación de descubrir a Jesús, de reconocer a Jesús. El pueblo de Israel no lo reconoció, a los suyos vino. Ahora tú eres los suyos, tú eres el pueblo de Dios. A los suyos vino, a ti ha venido el Señor ahora. A ti viene día con día, contigo quiere tratar, contigo quiere obrar, a través de ti quiere manifestarse. A los suyos vino, los suyos somos nosotros ahora. Ya no identifiquemos esa declaración: a los suyos vino, con el pueblo de Israel. Identifiquemos esa declaración: a los suyos vino, con nosotros, el pueblo de Dios. Y si usted quiere, todo el mundo gentil, porque es a nosotros a los que está llegando, tratando, queriendo manifestarse, queriendo obrar de mil maneras en nuestra vida para traernos a sus caminos. Él dice: no quiero la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. El Señor no falla a su promesa. El Señor es fiel. Él ha de venir a levantar a su iglesia. Pero si se ha detenido es porque es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor. Es por amor, amén. Es por amor. Entonces, los suyos no le reconocieron, los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no le reconocieron. Si el pueblo de Israel haya reconocido a Jesús y haya dicho: ese es el Mesías, hermanos, todo el pueblo le recibe. Todo el pueblo se rinde a sus pies y le adora y le glorifica. En un momento medio quisieron reconocerle, medio, porque solo fue un vislumbre momentáneo que no permaneció. Pero fue en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando el Señor Jesús, dice la palabra, que entró en un burrito, en un pollino de asna, montado sobre aquel burrito, ¿verdad? Y dice que todo Jerusalén salió a recibirlo y tendían palmas a sus pies. Es decir, como los muchachos decían: Hosana al hijo de David. Estaban proclamando: ahí viene el Mesías, ahí viene el Salvador, ahí viene el Rey de la Gloria, ahí viene. Lo reconocieron por un momento, pero en un instante lo perdieron de vista y ya no lo identificaron. Y ya dijeron: no, nos equivocamos. ¿A quién soltamos?, dijo Pilatos, ¿a Barrabás o a Jesús? ¿Cuál quieren que les dé como regalo que se lo suelte? ¿Cuál prisionero? Suelta a Barrabás, un criminal terrible, y dale muerte a Jesús. Los mismos que estaban tirando palmas a los pies de Jesús
estaban gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. No permaneció aquella revelación en la vida del pueblo de Israel y no le reconocieron. Entonces nosotros corremos ese riesgo. No es solamente decir: ya conozco a Jesús. Es encontrarnos con Jesús cada día de nuestra vida. Es percibir la presencia de Jesús, la manifestación, la revelación de Jesús en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. De una o de otra manera, el Señor pondrá ocasiones, pondrá situaciones en las cuales Él estará ahí para manifestarse, para darse a conocer. Si es que hay uno interesado, que se detenga y no pase de largo cuando vea la necesidad del prójimo, la necesidad del hermano, la necesidad del amigo, la necesidad de aquellos que están en desgracia, de aquellos que están en dolor, de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están padeciendo. ¿Sí me explico? Vuelvo a repetir este punto y avanzo. Este hombre fue movido a misericordia, y de ahí partió todo. Fue movido a misericordia. Mientras nosotros no seamos movidos a misericordia, no descubriremos a Jesús. No se nos revelará Jesús. Pasaremos de largo mirando a Jesús en el camino. Lo dejaremos a un lado, como lo dejó el sacerdote, como lo dejó el levita. Ellos se fueron a cumplir con sus oficios. Ellos se fueron posiblemente al templo a hacer una cosa, otra cosa, porque ese era su oficio. El sacerdote estaba en el templo y servía en el templo. El levita igualmente. Pero a Jesús lo dejaron en el camino de tu vida, en el camino de tu diario vivir. Jesús se presenta más de una vez, generalmente al día. Generalmente en tu caminar habrá oportunidades para que veas, para que te encuentres con Jesús. Pero todo comienza con ser movidos a misericordia. Siempre que ves la necesidad, siempre que ves el dolor, siempre que ves la situación difícil en tu prójimo y eres movido a misericordia, estarás expuesto a encontrarte con el Maestro y a descubrir a Jesús en medio de ese dolor, en medio de ese problema, en medio de esa necesidad, en medio de esa angustia. Pero cuando no eres movido a misericordia, nunca encontraremos a Jesús verdaderamente. Pasaremos, repito, de largo, dejándolo ahí a un lado, como el levita, como el sacerdote, y nos perderemos la grandiosa oportunidad de encontrarnos con el Señor. Y cuando nos encontramos con el Señor, aun cuando nos encontramos y Él nos pide, hermanos, cuando Jesús nos pide, no nos pide porque Él necesite de lo nuestro, sino porque Él quiere multiplicar lo nuestro y bendecirnos. Nosotros necesitamos la bendición de Él sobre lo que tenemos. No es que Él dependa de lo nuestro. Si Él invitó a Elías a ir con aquella viuda a punto de morirse de hambre, no era porque Elías necesitara de la viuda. Era la viuda la que necesitaba de Elías. O sea, no era Dios el que necesitaba a la viuda, era la viuda la que necesitaba a Dios. Es decir, si la viuda se porta indiferente hacia con Elías y simplemente ella dice: voy a cocer mi torta de harina y voy a comérmela con mi hijo y nos dejamos morir de hambre, se hubieran muerto de hambre. Pero cuando el Señor llegó y le mandó a Elías aparentemente con una necesidad, y con esa necesidad: dame primero a mí una torta y después harás para ti. El propósito de Dios no era empobrecer y dejar en desgracia a la viuda. El propósito de Dios cuando te presenta una necesidad no es mandarte a la desgracia y a la quiebra a ti, porque vas a darle $1 a aquella persona, o vas a ayudarlo, o vas a apoyarlo en algo que puedas. No te vas a quedar en la quiebra, vas a ser bendecido por el Dios de los cielos de maneras que no te imaginas, de maneras gloriosas y maravillosas. Pero no percibimos al Señor, no descubrimos al Señor, porque simplemente no somos movidos a misericordia.
esa es la puerta que abre el camino para entrar a un diferente nivel donde podemos percibir a Jesús, donde podemos conocer más de cerca a Jesús, donde podemos encontrarnos verdaderamente con Jesús en el diario vivir, y no solamente, como le decía, en la abundancia, no solamente cuando todo va bien, sino también en las desgracias de la vida, también en los momentos difíciles, como en este caso, un hombre golpeado, un hombre despojado de sus bienes, un hombre herido, un hombre dejado por muerto en el camino. Ahí estaba el Señor queriendo manifestarse, queriendo obrar. Repito, si no entramos por la puerta de ser movidos a misericordia, nos quedaremos en la dimensión de la religión, en la burbuja del ritualismo superficial, pero nunca tendremos experiencias genuinas, cercanas, auténticas con el Rey de la Gloria. Pero entre más somos movidos a misericordia, se abre una puerta para que entres en otra dimensión donde te encontrarás con el Señor, donde percibirás al Señor, donde conocerás al Señor, donde se revelará el Señor sobre tu vida de maneras que no te imaginabas, de maneras nuevas, de maneras gloriosas, de maneras tan reales y tan genuinas que transformarán tu vida y causarán un impacto maravilloso. Le darán un giro a tu vida. No será una rutina vacía, será un caminar con expectativa. Hoy, ¿dónde vas a salir, Señor? Hoy, ¿de qué forma te me vas a presentar, Señor? Hoy será una zarza ardiendo, o hoy será a través de un herido en el camino. Hoy será a través de un hambriento o de un sediento. ¿De qué manera te revelarás a mi vida? ¿De qué manera me bendecirás ahora, Señor? ¿De qué manera tratarás conmigo ahora? Un caminar vivo, real, genuino, donde va más allá de ritualismo, de religión, de costumbre, de esa burbuja que generalmente tendemos a construir, a formar, y que nos perdemos de la verdadera esencia de Jesús, y Jesús pasa de largo, o mejor dicho, muchas veces no es Jesús el que pasa de largo, somos nosotros los que pasamos de largo, como el levita y como el sacerdote, que miraron y pasaron de largo. Muchas veces nosotros pasamos de largo donde está Jesús esperándonos para revelarse a nuestra vida, para manifestarse a nuestra vida. Vuelvo a repetir, el ser movidos a misericordia es la puerta que se abre para conocer a Jesús en otro nivel, para que se nos quite el velo de nuestros ojos y terminemos como aquellos dos discípulos que iban a Emaús diciendo: era el Señor, que no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras y nos mostraba todo lo que ha sucedido. Era el Señor, y lo descubriremos y nos gozaremos y nos deleitaremos y seremos bendecidos de una manera gloriosa por nuestro Dios. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 34. No solamente que fue movido a misericordia. El ser movido a misericordia es lo primero, porque sin esa base, sin ese punto, nada de lo siguiente funciona, nada de lo siguiente sucede, nada de lo siguiente es un hecho en nuestra vida. No sucede. Tenemos que ser movidos a misericordia, y esa es una decisión que tomamos: ignorar, pasar de largo o detenernos y ser movidos a misericordia. Versículo 34 dice: y acercándose. O sea, cuando eres movido a misericordia, te acercas. Tú estás pensando que te estás acercando al hermanito, al necesitado, al moribundo, al afligido, al desanimado, pero sin darte cuenta te estás acercando al mismo Rey de la Gloria, a través de ese hermanito, a través de esa situación, a través de esa condición. Hermanos, yo jamás he sentido que recibo tanto de Dios como cuando siento que mi vida es útil y es un instrumento en las manos de Dios para bendecir a alguien. Para bendecir a alguien, sea espiritualmente, sea emocionalmente, moralmente, o aún físicamente o materialmente. Cuando más útiles nos sentimos para ser de bendición,
es cuando mayor satisfacción encontraremos en nuestra vida, en nuestro caminar, y nuestro corazón comienza a convertirse en un corazón más sensible, más sensitivo, que más fácilmente es movido a misericordia. En medio de la necesidad y en medio del dolor nos acercamos. O sea, cuando la persona es movida, se acerca. Y es lo que miramos aquí. Dice, y acercándose. ¿Qué hizo cuando se acercó? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué tremenda compasión. Qué tremendo sentimiento tan hermoso de ser movido a misericordia este hombre. Cuando fue movido a misericordia, lo provocó a acercarse. Pero mira, es un judío y tú samaritano y no se llevan entre sí. No importa. ¿Cómo voy a dejar a este pobre hombre tirado ahí, medio muerto, herido, lastimado, golpeado? No puedo dejarlo ahí. En ese sentimiento de ser movido a misericordia, se acerca, dice, y vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El vino es un tipo de desinfectante, por así decirlo. De esa manera lo usó, como en este tiempo usaríamos el alcohol para desinfectar una herida, y el aceite suavizando las heridas, como un tipo de pomada que se le pusiera a la herida para que no se infecte y para que sane más rápidamente. Pues eso es lo que hizo este hombre, que espiritualmente ese aceite representa la unción del Espíritu Santo de Dios, y ese vino, la ministración de la palabra dulce de nuestro Señor y Salvador, que ministra, que bendice, que sana, que limpia, que libera, que restaura las heridas del golpeado, del desanimado. Qué lindo es que encuentres a un desanimado. Qué lindo es que encuentres un hermanito que lo miras todo agobiado y todo turbado y ya todo alejado, y que tiene ya todo el tiempo de la pandemia que no viene al servicio, que no viene a la iglesia, y lo ves. Y qué lindo es que en vez de ignorarlo, criticarlo o cuestionarlo, te comienzas a acercar sintiendo misericordia por él, y comienzas a vendar sus heridas y a echarle, ungirlas con aceite, a ministrarlo con la presencia del Espíritu, orando por él, ministrándolo, y comienzas a echar vino en sus heridas, comienzas a ministrarlo con esa linda palabra, animándolo, fortaleciéndolo. Vamos, hermano, adelante, si se puede. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Sigamos adelante, peleemos la buena batalla, animándonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, sobre todo cuando miramos, repito, al herido, al golpeado, al decepcionado, al desanimado. Ser instrumentos de Dios, ser movidos a misericordia. Cuando Dios pone en tu corazón, trae a tu mente, hay un hermanito que no he mirado por varios meses, hay una hermanita que no he sabido nada de ella por muchos meses ya. ¿Cómo estará? Si Dios te lo está poniendo en el corazón, no es para que lo eches al olvido y lo ignores. Date tiempo. Sé obediente a la voz del Señor que te está trayendo esa alma, ese hermanito. Primero, para que ores por él y por ella. Segundo, para que le des una llamadita, para que te preocupes por él, y para que, si es necesario, si tienes que llamarle, visitarlo, algo, para ver cómo está, y para levantarle la cabeza y para levantarle el ánimo y decirle: vamos adelante, mi hermano. En el camino todos corremos el riesgo de caer, de ser asaltados y golpeados por ladrones, por el enemigo, por el desánimo, por la enfermedad, por el problema. Hermano, en veces en un momento uno puede estar bien y se siente uno súper fuerte, como que a mí nunca me va a pasar eso. Yo nunca voy a estar tirado en el camino, golpeado, desanimado, desilusionado, decepcionado. Yo nunca voy a estar así. Hermanos, como dice el dicho, cae más pronto un hablador que un ciego.
O sea, hermanos, ahora estamos bien, hoy estamos con fuerza, pero no sabemos mañana en qué condición nos vamos a encontrar. No sabemos mañana por qué problema vamos a pasar, qué ladrón nos va a asaltar en el camino, qué problema nos va a golpear en el camino y nos cae de repente y nos golpea y nos asalta y nos deja tirados medios muertos allá en el camino. Pero qué hermoso que sigue habiendo buenos samaritanos que se detienen en el camino y levantan a ese herido y vendan esas heridas y sanan ese corazón y ponen aceite y ungen las heridas y ponen vino en esas heridas para que sea restaurado el corazón de aquel hombre, el corazón de aquella mujer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahí encontramos a Jesús. Ahí se revela Jesús delante de nuestros ojos, desde el momento que somos movidos a misericordia y nos acercamos a aquel necesitado, a aquel dolido. Bien dice que acercándose vendó sus heridas, cubrió sus heridas, lo animó, lo sustentó, lo fortaleció, echándole aceite, presencia del Espíritu de Dios, y vino palabra de Dios, ministrándola delante de él, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué hermoso. Lo llevó al mesón. ¿Cuál es el mesón? Pues el mesón, podríamos decirlo, es la iglesia, es este lugar. Cuando tú traes ese hermanito golpeado, vente, vamos mi hermano, vamos a alabar a Dios, vamos a oír palabra de Dios, vamos a gozarnos con los que se gozan y vamos a cobrar fuerza y ánimo en la presencia del Dios Todopoderoso. Lo echas en tu cabalgadura, ya no lo echas en una cabalgadura de un asno o de un caballo, no, ahora lo echas en la cabalgadura de tu carro. O sea, vas por él, le das transportación, le dices, yo vengo por ti, no te preocupes, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, hermano, ahí te espero en la iglesia, pero el pobre hermanito anda tan desanimado que no tiene ni ánimo para venir a la iglesia. No puede caminar, o sea, emocionalmente hablando, espiritualmente, anda tan golpeado y tan decepcionado que cualquier cosa se le atraviesa y lo detiene. Pero cuando le dices, hermano, te voy a echar en mi cabalgadura, sé que no puedes caminar, sé que no puedes andar, sé que andas desanimado, yo voy a ir a recogerte, yo voy a estar ahí a las 4 de la tarde afuera de tu casa para que nos vayamos al culto y para gozarnos y estar allá a las 5 alabando al Rey de los cielos, glorificando al Cristo victorioso y gozándonos en la presencia del Señor. Lo echó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Qué hermoso cuando hacemos eso. Amén, porque este hombre no solamente lo vendó y lo dejó ahí ya tirado, no, repito, lo echó en la cabalgadura. Cuando tomamos ese cuidado y esa responsabilidad, es la obra real, la obra completa, el cuidado real, ¿verdad? Porque lo echó en su cabalgadura y se lo llevó al mesón. Repito, la cabalgadura ahora podremos representarla como el interés de no solamente invitarlo, sino de ir y traerlo. No en un burro o en un caballo como en el tiempo pasado, sino ahora, qué bueno que ya los burros se convirtieron en carros, ¿verdad? Ya son más prácticos. Gloria a Dios. Veamos lo que sigue diciendo la palabra. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, se mantuvo al pendiente hasta que aquel hombre fuera restaurado, cobrara ánimo, se levantara. Pero no termina ahí la situación. Versículo 35 dice, otro día al partir, o sea, él se tenía que ir a trabajar, tenía que ir a, no sé, hacer sus cosas. Obviamente, ¿verdad? Hay compromisos personales, hay compromisos familiares, hay compromisos de trabajo, etcétera. Y aquel hombre se tenía que ir. Otro día al partir sacó 2 denarios. O sea, que este hombre, este buen samaritano, invirtió ayudando a su prójimo. Invirtió 2 denarios. En el tiempo antiguo, un denario era el equivalente al salario de un día. Ese era el equivalente. Ahora, cuando hablamos de 2 denarios, estamos hablando, si usted quiere, del salario de 2 días. Si usted gana $100, $200 por día, pues dejó ahí una ofrenda de $400 para que lo atendiera aquel hermano, aquella persona. Dice que dejó 2 denarios, ¿verdad? Y dice, sigue diciendo, y los dio al mesonero
y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sabe quién dice esas palabras? Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuida de tu hermanito. Mira, ya te bendije de antemano y te voy a bendecir más. Pero todo lo que gastes en él, todo lo que gastes en tu hermanito, primeramente te estoy dando de antemano bendición para que seas de bendición. Te estoy dando estos 2 denarios para que bendigas, para que cuides de este moribundo. Pero ¿sabes qué? Si gastas un poquito más, si gastas de lo tuyo, aparte de todo lo que yo te he dado, que en verdad todo lo que tienes es mío, porque yo soy el que te lo he dado, dice el Señor. Pero si tú dijeras: no, es que estoy gastando de lo mío y me voy a quedar pobre, y estos $10, ¿quién me los va a regresar? Dice el Señor: si no hay quien te lo regrese, yo te lo regreso. Yo te pagaré por todo lo que haces por uno de mis pequeños, por uno de mis hijos, por uno de tu prójimo. Yo te lo pagaré. Todo lo que gastares de más, si no te es suficiente con lo que te he bendecido, si sientes que estás gastando demasiado y que no es suficiente con todo lo que yo te he dado, pues no te preocupes, yo te pagaré y te daré más todavía. Yo tomo responsabilidad, dice el Señor, que todo lo que inviertas en ese necesitado no estará cayendo en saco roto, no estará siendo perdido. Lo vas a regresar. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de cuando el Señor nos regresa algo? El Señor nunca nos regresa las cosas como se las damos. Nos las regresa multiplicadas, bendecidas de una manera gloriosa. Es como una semilla que siembras, te la regresa multiplicada al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria y la honra de su nombre. Dale ese aplauso al Dios de los cielos en esta hermosa y maravillosa oportunidad. Qué hermoso es el Señor y qué hermosa es su palabra. Dice el versículo 36, avanzo porque ya el tiempo ya nos ganó y ya me pasé de tiempo. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia, el que fue movido a misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué tremendo, qué gran compromiso, qué gran enseñanza. Ayudando a nuestro prójimo, sirviendo a nuestro prójimo, siendo movidos a misericordia, es donde encontramos a Cristo Jesús, a nuestro Rey. Es donde se nos abrirán los ojos, es donde se nos revelará. No era un herido vagabundo, no era simplemente un pordiosero, no era Cristo Jesús en aquel hombre, en aquella mujer, en aquella necesidad, en aquella situación. Era el mismo Señor. Qué tremendo y qué hermoso cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos enseña. El tiempo ya nos ganó, aquí me detengo, amén. Vamos a ponernos de pie y ya le continuaré con estos temas, ya que hay algo muy lindo que el Señor ha estado abriendo y abriendo mi entendimiento y mi corazón a como más entra uno en el tema, más se abre el tema y descubrimos cosas mucho más hermosas. Así que vamos a estar mirando algunos temas en esta línea, pero hoy vamos a abrir nuestro corazón delante de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie o que dobles tus rodillas y que cierres tus ojos por un momento. El propósito, siempre te digo, de cerrar los ojos es con el fin de no distraernos, de que no veas quién está a tu derecha, quién está a tu izquierda, es quién se quedó de pie, quién está en su silla o está de rodillas. Olvídate de lo que te rodea. En esta noche eres tú y el Señor solamente. Tú y Él únicamente. Y en esa intimidad, pídele al Señor que Él trate contigo, que Él trate con cada uno de nosotros, que trabaje de tal manera
que seamos movidos a misericordia cuando presenciamos la necesidad, cuando descubrimos el dolor de un hermano, la tristeza, la agonía, el sufrimiento de tu prójimo, aún de un vecino, de un amigo. Ser movidos a misericordia nos abrirá el camino para entrar en otra dimensión y descubrir a Jesús donde nunca te imaginaste que Él estaba. Encontrarte con el Maestro en las circunstancias que menos pensabas encontrarlo. Y cuando allí se te revele el Señor, se te descubra, lo vas a reconocer. Y cuando reconozcas a tu Maestro, a tu Señor, a tu Salvador, a tu Rey, en medio de aquella circunstancia y de aquella necesidad y de aquel problema y de aquel dolor, te regocijarás, te sentirás privilegiado, porque Dios te eligió para ser un instrumento en sus manos, para levantar al caído, para socorrer al necesitado y al angustiado. Y te encontrarás con tu Rey y te deleitarás y sentirás una satisfacción tan grande, tan maravillosa, que nada más puede darte. Descubrirás a Jesús en situaciones y circunstancias inesperadas y terminarás recibiendo bendiciones, beneficios, experiencias gloriosas sobre tu vida. Gracias, Maestro. Gracias, Jesús. Gracias. Misericordia para nuestra vida y misericordia de nosotros a los demás. Gracias, Jesús. Estoy aquí porque te necesito. Estoy aquí. Estoy aquí rindiéndome ante ti. Misericordia es lo que hoy te pido. Sí, Jesús. Quiero ser movido a misericordia. Quiero conocer tu misericordia. Misericordia pido de ti. Quiero tener misericordia. Te necesito, Señor, te necesito. Te necesito. Te necesito para poder vivir. Sedienta está mi Sedienta alma. está mi alma. Sedienta está. Soy de ti. Te necesito mucho más que ayer. Gracias, Jesús. Te necesito, Señor. Gracias. Te necesito. Te necesito. Te necesito para poder vivir. Sedienta está mi alma. Está mi alma. Sedienta está. Soy de ti. Sí, Jesús. Necesito mucho más que ayer. Su palabra dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Tú eres los suyos ahora.
No pases por desapercibido ignorando a Jesús, rechazando a Jesús, tratándolo como un extraño, siendo indiferente como aquel sacerdote, como aquel levita. Podemos estar aparentemente sirviendo al Señor como el sacerdote, sirviendo al Señor cantando como el levita, y terminar ignorando a Jesús, pasando de largo. Señor, Acércate a Jesús, acercándote al necesitado. tú eres fiel. Acércate a Jesús, acercándote al dolido. Fiel a mí. Acércate a Jesús, acercándote al herido y al desanimado. Sé ministrado por Jesús, ministrando al necesitado. Sé ayudado por Jesús, ayudando al necesitado. Sé bendecido por Jesús, bendiciendo al necesitado. Sí, Maestro, Todo es posible. Si puedes creer, puedes creer. todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Si puedes creer. Sí, Jesús. Se mueve la mano. Sí, mi Dios. En tu palabra. Y todo es posible. Todo es posible. Si puedes. Puedes creer. Si puedes creer. Todo es Todo posible. Todo es posible Puedes creer. para aquel que puede creer. Todo Es posible. Si puedes creer. Sí, Jesús, sí, mi Rey. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Y todo es posible. Todo es posible. Si puedes creer. Sí, Jesús. Todo es posible. Sí, Maestro. Sí, mi Rey. Si puedes creer. Todo es posible. Todo es posible. Sí, mi Rey. Si puedes creer. Dios está aquí. Dios está aquí. Sí, Jesús, tú estás aquí. Tan cierto como el aire que Respiro. respiro. Tan cierto Cierto como el agua
cierto que cuando le hablo Él me puede está aquí, está ahí en cada momento de tu vida, Dios está en cada lugar, aquí. en cada situación, en cada circunstancia. Siento como el aire que Respiro, confiésalo, decláralo y descúbrelo. como en la mañana Se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 santo. Mi corazón Mi corazón te adora. mi corazón Hoy sabe decir, santo eres tú. le puedes sentir Sentir a tu lado, En este mismo instante le puedes sentir puedes sentir muy dentro de tu corazón. le puedes sentir Le puedes sentir en ese problema. ese problema que tienes. Amén, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. le puedes sentir. Amén, a su lado. En este mismo instante Le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes sentir puedes sentir ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Sí, Maestro, tú estás aquí. Ese aquí es cada situación, cada necesidad, cada problema, cada lugar donde nos movemos, donde caminamos, donde vamos, donde pasamos, donde atravesamos. Tú estás ahí, Señor. Ahí estás para manifestarte, para revelarte, para descubrirte delante de nosotros. Gracias, Maestro. Gracias por ser quien eres, por ser como eres, por ser tal cual eres. Bueno, lindo, bondadoso, misericordioso. Te bendecimos, te agradecemos y te glorificamos en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén, Jesús. Amén, mi Rey. Recibe la gloria y recibe la honra. Aleluya. 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 En esta hermosa noche le damos las gracias al Rey, la gloria a nuestro Dios, por su bondad, por su amor, por su cuidado, por su palabra, por su misericordia. Y seguimos pidiendo a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos, pidiendo a Dios por todo el pueblo, por toda la congregación, que Dios siga cuidando, guardando, sobre todo los heridos, los que están padeciendo, pasando por un momento difícil. Sigamos orando por cada uno de ellos. Sigamos orando los unos por los otros. Y cuando veamos al herido, al dolido, no pasemos de largo, detengámonos, interesémonos, llamémosle, hagamos una oración por él o por ella, motivémosle, animémosle. Seamos como aquel buen samaritano y descubriremos a Cristo en los lugares que menos nos imaginábamos. Y ministrando a otros, seremos ministrados. Animando a otros, seremos animados. Bendiciendo a otros, seremos bendecidos. Dando es como más
recibiremos de parte de nuestro Rey, de nuestro Dios. Ahí descubriremos a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Así trabaja Jesús, así trabaja el Señor, así se revela, así se da a conocer a nosotros en nuestra vida.